What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like. You ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body, ass fat. Behind every gangster, shawty solid and got his back. You know who to come to every time the world knows, and all I can keep. Buenas tardes, un saludo para todos. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela de Medicina en la Universidad de Carabobo. En esta hora nos encontramos en el consultorio del doctor Sergio Martín, médico general dedicado a la sueroterapia. Antes de comenzar con la entrevista, el doctor Sergio Martín se ofreció a explicarnos un poco sobre la aplicación del suero. ¿Protocolo completo? ¿Completo? Ok, ahora le colocas el scalp. ¿Cuál es la diferencia del scalp y del hiérico? ¿Me está preguntando? No lo sé. El scalp es para tratamientos rápidos, que este no debería ser uno, pero lo vamos a hacer. Y el hiérico es una aguja de goma. Las agujas de goma son para tratamientos largos y tiene movilidad. En cambio, es una aguja de acero que no tiene movilidad. Buenas tardes. Nos encontramos aquí con el doctor Sergio Martín, médico general especializado en sueroterapia, mi compañera Amada Yepes y mi persona Emanuel Vázquez. Primeramente le queremos dar gracias al doctor por permitirnos estar aquí en esta entrevista sobre la relación médico-paciente en su campo. Primero que todo agradecer al doctor aquí presente, al doctor Sergio Martín, y quisiera iniciar con la siguiente pregunta, ¿cuál es la importancia que usted considera sobre la relación médico-paciente en su área, en su campo? Okay. La relación médico-paciente es de lo más importante que hay, lo principal que tienes que tener es una relación con el paciente, como valga la redundancia, ya que eso es lo que te permite que el paciente pueda desenvolverse contigo, a que puedas hacer un excelente diagnóstico, que puedas conocerlo como es, de que él también pueda sincerarse contigo y así poder llevar a cabo una consulta exitosa. El paciente desde el inicio, lo que él llega, tienes que conocerlo, saber a quién vas a tratar, saber su nombre principalmente y conversar con él, no tratar de llegar directamente al diagnóstico ni a la consulta, sino conversar con él, tener un poquito de empatía para que él pueda entrar en confianza y así explicarte qué es lo que siente, cuáles son sus síntomas, por qué vine, por qué estoy aquí, qué lo hizo llegar al sitio, cuánto tiempo tiene con esos síntomas. Y eso es lo importante, que hay que tener empatía para que el paciente tenga la seguridad de llegar a ti y decirte todo lo que siente para poder juntos llegar a un diagnóstico. Muy bien, excelente. ¿Cuál considera usted que es el reto más importante a la hora de establecer una buena relación con sus pacientes? Bueno, hay retos de muchos pacientes, de la gran mayoría, creo que pocos son pacientes difíciles, pacientes que ya llegan con diagnósticos anteriores, con desconfianza de otros médicos, pacientes que ya están irritados, que no creen en algunos médicos. Eso hace que sea un desafío, que sea una consulta difícil. Entonces, con esos pacientes específicamente tienes que tener que tratar de abordarlos más desde la empatía, de darles seguridad, de explicarles mejor, tratar de hablar con ellos en lo que es un lenguaje normal, básico y no con terminología, ya que el paciente no va a entender. Ese tipo de pacientes tienes que saber cómo abordarlos, cómo hacerlos sentir seguros, cómo hacerlos sentir confiados, hablarles del mejor tono y explicarle todo a detalle para que él pueda ajustarse a los tratamientos como debe ser. Okay. Desde su punto de vista, ya me interesa mucho que nombraste toda esta parte de la comunicación y no hablar en terminología. ¿Cómo sobrellevas, por lo menos cuando un paciente tiene alguna diferencia cultural o una dificultad o diferencia del lenguaje? ¿Cómo practicas la relación médico-paciente en esos casos? Cuando hay diferencias culturales ya por experiencia o te preparas antes tienes que conocer otras culturas para saber cómo abordarlas, saber que son pacientes únicos, pero pacientes que son personalizados, tienes que
abordarlos como un ser, como una persona y no con limitación porque tenga X cultura en específico. Cuando hay dificultad en lenguaje ya tienes que tratar de utilizar la menor manera de usar lenguaje técnico, sino que la persona te pueda entender, el paciente entienda todo lo que le estés diciendo y poderse comunicar bien como debe ser, o en caso de que haya problemas de idioma, tener un traductor contigo también. Y en los casos de si tienen alguna dificultad, o sea, son sordos o no pueden ver, y en esos casos. Ok, si no pueden ver, la comunicación es totalmente igual. Ujú. Que sean sordos, ya ahí tendríamos que necesitar un traductor para ello. Mira, el consentimiento informado es cuando tú vas a hacer un procedimiento a un paciente, tienes que tenerlo escrito, todo lo que va a ser el procedimiento, cómo lo vas a hacer, qué materiales vas a utilizar, qué métodos de asepsia, antisepsia, que son los de higiene, tienes que utilizar en cada paciente, cuáles son sus posibles efectos secundarios, cuáles son las posibles complicaciones a ese tratamiento que estás utilizando o que le vas a hacer. Todo eso tiene que estar por escrito, el paciente lo tiene que leer antes de y tiene que estar firmado por él, porque es un documento médico legal que te cuida las espaldas en caso de alguna complicación. Perfecto. Eso es lo que es un consentimiento informado. Muchas gracias. Está bajo supervisión médica. Ya el algodón. Uy, pero qué no. ¿Cómo es esto? Suelo. Un pedazo. Qué tarde. Que está perdiendo sangre. Ah, Quítale el adhesivo, pero agarra el matrigotero para que no se mueva. Con una mano agarra el matrigotero. Allá la ¿Dónde va mi sangre? ¿Aquí? sí. Y quita el otro, quita el adhesivo. Ahora pones la aguja, el algodón sobre la aguja. Y con la mano izquierda, saca la aguja. Como te dije, sácalo, jálalo hacia la izquierda, no por el cable, por la goma. No, por aquí. Y ahora con el dedo derecho a presión. Ya, eso es todo. Y sí, después quito. Bueno, doctor, siguiente pregunta. ¿Qué estrategias utiliza para mejorar la comunicación con sus pacientes? Bueno, para mejorar esa comunicación tienes que tener varios factores. Tienes que mejorar la confianza, tienes que mejorar la empatía, tienes que mejorar la comunicación con el paciente directamente. Cuando el paciente llega a consulta tienes que hacerlo sentir cómodo, que esté en un lugar agradable, no llegar directamente a la consulta con el médico, y eso lo va a ayudar también a poder conversar más contigo. Tener la confianza, llamarlo por su nombre, conversar un poquito con él antes de la consulta para que lo ayudes a desenvolverse, y también tienes que inspirarle obviamente la confianza para que él se sienta cómodo contigo y poder hablar. Ya después de la consulta puedes generar más confianza con él haciéndole un seguimiento, puedes conversar con él luego por llamada, mira cómo has seguido, cómo estás con el tratamiento, qué síntomas has tenido, cómo te has sentido mejor, para que así al momento de volver a asistir contigo va a tener más confianza y se va a desenvolver mejor contigo. ¿Puede compartir una experiencia que resalte la importancia de una buena comunicación médico-paciente? Bueno, uno de los casos o un paciente que nos llegó aquí fue referido porque era un caso que estaba en un paciente de 30 años de edad que venía por desintoxicación por drogas. El paciente cuando llegó no, estaba muy tímido, conversaba poco, y lo importante de esa relación médico-paciente va de que la misma confianza que se hizo dentro del consultorio con él, conversando con él, preguntándole por él y no llegando directamente al punto, hizo que el paciente sintiera la confianza necesaria para explicar el motivo original del cual llegó, cuál es el motivo de consulta, porque estaba en el consultorio, porque está en un proceso de desintoxicación. Al momento de que ya él me explica por qué está ahí, ya también empieza a contar sobre su vida, desde cuándo lo estaba haciendo, la intensidad de cuántas veces lo estaba haciendo, la cantidad, cuánto tiempo en general llevaba con eso, y por su motivo principal, porque ella quería dejar de hacerlo, si era un motivo familiar,
si era un motivo moral, si era un motivo de salud. Esa misma importancia, que es lo que te digo, es lo que hace que el paciente pudo desenvolverse en la consulta, explicar todo lo que necesitaba y poder llegar a un buen tratamiento, que es lo que lo ayudó a él. Todo lo que ya escuchaste y lo que has estudiado, ¿qué es para ti importante de la relación médico-paciente? Ok, sobre la relación médico-paciente, considero importante, en vista de todo lo que hemos estado charlando en esta entrevista, que principalmente debemos rescatar lo que es la empatía y el valor humano, porque el paciente está viniendo en una condición de enfermedad, como por así decirlo, donde se puede tener inferioridad o sentirse inferior O vulnerable. Entonces, todo esto es importante, ya que a la hora de hacer un diagnóstico o de tratarlo, todo el papel de cómo se sienta él o su salud mental en el momento va a influir en la efectividad tanto del tratamiento y de cómo vaya a llevar este proceso de lo que es la patología. Entonces, para aumentar el mayor beneficio y la mayor, ¿cómo se diría? Éxito en el diagnóstico y el tratamiento. Ajá, el mayor éxito o bienestar en el tratamiento es clave que el paciente no lo vea necesariamente como que me enfermé, es mi fin o es un castigo, o muchas cosas que a uno se le pasa por la mente en el momento, sino que lo vea como una transición o como una prueba a superar en el momento. Pues. Eso sería lo más importante de la relación médico-paciente para mí. Después de culminar con la entrevista, el doctor Sergio Martín nos enseñó cómo realizar una extracción de sangre. Doctora, recuérdame, ¿cómo es lo que vas a hacer ahorita? ¿Qué procedimiento vas a realizar? El torniquete. No toques. Doctora, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a extraerle sangre, pero ahora vamos a limpiar. Queremos darle las gracias al doctor Sergio Martín por habernos ilustrado sobre lo que es la relación médico-paciente en el mundo de la seroterapia y adicionalmente cómo se tomó el tiempo para instruirnos en cómo funciona la seroterapia. No, gracias a ustedes por venir y por esforzarse también a aprender cómo es todo lo que es la aplicación. ¿Alguna recomendación para aquellos que quieran dedicarse a la seroterapia o al mundo de la medicina que quisieras compartirnos? Bueno, esforzarse, estudiar, esforzarse bastante y nada, echarle pichón. Puede compartir Ya. experiencia importante, pero porque no fue importante. Puede compartir una experiencia. ¿Qué es lo que lo ayudó a él? No dijiste nada. Bueno, en base a todo lo que ya escuchaste y lo que has estudiado, ¿qué es para ti? Mira. ¿Quería hacernos alguna pregunta que le gustaría que sobre ser estudiante? No, tranquilo, ya se lo puedes cortar. Ya te lo pregunté. ¿Cómo que preguntas? Sí, no, pero eso